Tómala, Borolas. Hoy platicaremos que el expanista Manuel Espino confirma que Felipe Calderón sí sabía de las turbias relaciones que tenía Genaro García. Así como lo escuchan, ya no tiene para dónde hacerse el comandante Borolas. Siguen saliendo testigos de primera mano que aseguran que por supuesto que sabía de los turbios negocios que mantenía su mano derecha Genaro García con miembros poderosos del grupo de Sinaloa. Por más que Calderón quiera defenderse como gata boca arriba, la verdad ya no le alcanzó y pronto tendrá que rendir cuentas por todas sus fechorías. Pero ¿qué le sabe Manuel Espino? Hoy veremos cuál fue el duro mensaje que le mandó y también veremos ¿qué ahora hará Felipe Calderón? ¿Acaso andará como el perro arrepentido? Todo eso y más, aquí lo veremos. Bienvenidos a Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Manuel Espino suelta la sopa y confirma que el comandante Borolas sí sabía de las turbias relaciones que tenía Genaro García. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver cómo a Felipe Calderón se le ponen las cosas color de hormiga y todo esto aderezado por una de las confesiones, una de las pruebas del expresidente del PAN, que vaya que tuvo relación y trato con Felipe Calderón. Felipe Calderón emanado del partido blanquiazul y Manuel Espino en ese entonces presidente del partido, por supuesto que tenía una radiografía muy clara de cómo estaban las cosas en el país y este señor prácticamente le dio con todo. Espino le dijo que es o muy cómplice o muy torombolo para no haberse dado cuenta de tantas cosas turbias que ocurrieron durante el gobierno de Felipe Calderón, en donde este señor prácticamente sirvió de achichincle, de cómplice de la organización de Sinaloa. Por lo tanto, pues el futuro de Felipe Calderón en la política cada vez está peor, cada vez está, que podríamos decir, destinado a que rinda cuentas, a que vaya a la justicia y que sea el gobierno de Estados Unidos, a partir de todas estas investigaciones exhaustivas que han estado haciendo en contra de Guzmán, en contra de Genaro y ahora próximamente en contra de Felipe Calderón. Pero antes de entrar a la información, de mostrarles los detalles, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal y que por supuesto me ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales. Me gustaría, mi querida familia Nopal Times, que viéramos esta interesante columna de Ricardo Rafael, la cual dice: Calderón, inocente o doble cara, y nos recuerda cómo en aquella filtración de Wikileaks ocurrida el 19 de octubre del año 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, dio a conocer, ventiló que en México simplemente se estaban haciendo patos durante el gobierno de Felipe Calderón para ir en contra de los malhechores, que era lo que se filtró en aquella ocasión. El rendimiento de las fuerzas es muy bajo, afirmó. No generan información de inteligencia útil, no existe ninguna coordinación entre las diferentes agencias, no patrullan en forma conjunta y si lo hacen, no actúan de manera efectiva. Escribió también Pascual que el gobierno carecía de un plan para proteger a la población, así como para impedir que las personas se unan a las filas de los malhechores. Wow. En esa ocasión, esa crítica tuvo como objetivo principal el secretario de Seguridad, Genaro. En aquellos años, este funcionario era hombre de confianza de Felipe Calderón para formular los planes y las acciones de las que fue su política más presumida. Ahí recordemos cómo Felipe Calderón se hizo la víctima, puso el grito en el cielo y decía que era un maltrato a la Sedena. Por favor, señor, si a la Sedena ahí nomás se abordó de pisa y corre, así que no nos diga o no se quiera hacer la víctima. Felipe Calderón daba una entrevista en The Washington Post para reclamar sonoramente al diplomático estadounidense. Según el exmandatario, la divulgación de este comunicado había causado graves daños a la relación entre los dos países. Pero
Ahora, a partir de toda esta entrevista que dio la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que se publicó en Proceso, profundiza sobre las razones por las que los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama resbalaron dentro del barranco de la desconfianza mutua. Jesús Esquivel obtuvo de esta funcionaria, que por mismos años fue subsecretaria del Departamento de Estado, una declaración que pasará en automático a formar parte de los libros de la historia bilateral. El gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de Genaro, y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre todas estas fechorías es tan inocente y en toda franqueza es un doble cara. Nos llamaba la atención cómo de manera diplomática Roberta Jacobson el día de ayer salió a decir que oigan, no hay una historia de fondo de conspiración, intentando ser un poco más modulada, un poco más suave dentro de todas estas declaraciones que había rendido, que había señalado y que se publicaron en Proceso. ¿Qué decía esta señora? Seamos claros sobre lo que dije y siempre he dicho sobre el exsecretario García Luna. Nunca vi ninguna información corroborada de participación en sus fechorías. Y número 2, en un ambiente de muchos rumores, uno siempre es cauteloso de trabajar con funcionarios, escribió la ex embajadora. Ya como pueden ver ustedes, un poquillo más moderada. Sin embargo, quien sí se le fue con todo fue el expresidente del PAN, Manuel Espino, a quien le dijo a Felipe Calderón prácticamente que fue o muy torombolo o muy cómplice. Veamos las palabras con las que le dio este político su tremendo toma la cachetón, y con zarandeada incluida al comandante Borolas. Tenemos esta publicación que dice: fuiste cómplice o muy torombolo. La dura crítica de Manuel Espino a Felipe Calderón por el caso de García. El exdirigente del PAN respondió a Calderón con un tuit que lo acusa de haber conocido los vínculos de las fechorías de su exsecretario. Manuel Espino respondió con este tuit que lo acusa de haber conocido los vínculos de Genaro. No te creo. Cuando presidí la Organización Demócrata Cristiana de América en diversos países, sabían de los vínculos de tu flamante secretario de Seguridad con las organizaciones turbias. Por otro lado, no debemos perder de vista cómo López Obrador dijo que no va a meter las manos por nadie, ni dentro de ellos mucho menos por Felipe Calderón, quien se ha sumado a decir que las investigaciones tienen que ir a fondo. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador en la mañanera? Aquí lo tenemos. López Obrador afirmó que el caso de Genaro tiene que investigarse. No solo es fechorías o corrupción entre gobiernos o entre funcionarios de dos gobiernos, dijo al responder de las acusaciones de la ex embajadora Roberta Jacobson. Corresponde investigar a la autoridad de Estados Unidos. Ellos llevan el caso de García. Es un proceso legal. No quiero adelantar nada. Solo diría lo que yo he sostenido, que es lamentable que un secretario de Seguridad Pública esté al servicio de estas organizaciones malhechoras. Eso fue terrible, agregó el Ejecutivo, independientemente si había complicidad hacia arriba o no. Y también López Obrador decía que se debían de investigar a los funcionarios estadounidenses que participaron en diversos operativos. Nos llamaba la atención cómo Felipe Calderón en realidad queda como verdadera torombola cuando él ha estado sosteniendo que eran rumores. Esa ha sido su salida más fácil de este señor. Por otro lado, no debemos perder de vista que a estas alturas ya se le revirtió la prueba a Felipe Calderón, y aunque más diga que son rumores, no señor, ya debe de demostrar que en realidad no estaba tan embarrado hasta las manitas como dice, lo cual no va a poder. Por otra parte, me gustaría mostrar algunas de las diversas reacciones que se han generado en redes sociales. Por ejemplo, nos llamaba la atención de lo que decía nuestra amiga Vero Islas, quien señaló: veo que apuestas a la taruguez de algunos y te ríes de la inteligencia de todos. Como dijo Roberta Jacobson, es ingenuo sugerir que el gobierno de Felipe o de México no tenía información sobre este caso en su momento. Peor para ti, es obvio que el gobierno de Estados Unidos va por ti. Es un cinicazo. Esto en relación a la negación que ya después de muchas horas sacó Felipe Calderón intentándose lavar las manos.
También nosotros el día de ayer publicamos un video en donde señalábamos que esto es la antesala de lo que se viene en Estados Unidos, que el gobierno de Donald Trump no va a pensar, no se va a detenerse para ir en contra de Felipe Calderón. Sabe que esto va a darle puntos en su campaña por la presidencia, sabe que esto le generaría puntos de simpatía ante los muchos mexicanos que viven en Estados Unidos y que también tienen capacidad para votar en el próximo proceso electoral por la presidencia. También nos llamaba la atención cómo Felipe Calderón, su estrategia fue muy torombola al momento de embarrar a Estados Unidos. Es cierto que el gobierno de Barack Obama estaba también embarrado, que recibió muchos millones de parte de la iniciativa Mérida, como lo mencionaba Felipe Calderón en su respuesta, pero por favor, el hecho de que Felipe Calderón se vaya en contra de las autoridades o del gobierno estadounidense, se le va a salir peor, porque sabemos cómo se las manejan, cómo son de atroces el gobierno de Estados Unidos. Así que no nos extrañaría que vayan y que las consecuencias y se desquiten contra Calderón de manera mucho, mucho peor. Pero ahí están saliendo cada vez más pruebas. Ahora le tocará a Calderón desvirtuar, probar que es inocente por ver o por haber, mejor dicho, no solamente un rumor o dos, hay muchísimos testigos que hacen que sea indefendible Felipe Calderón. Ahí está la información, estaremos dándole seguimiento, mi querida familia Nopal Times. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Que el expresidente Felipe Calderón está rabioso, está furibundo, pues a pesar de la millonaria campaña de desprestigio de fake news en contra de López Obrador, resulta que el presidente está creciendo como nunca en popularidad. Así como lo escuchan, el expresidente michoacano sinaloense Felipe Calderón está más furibundo que nunca, pues le acaban de avisar que su millonario gasto en bots y chayoteros ha sido totalmente en vano, debido a que